Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Los 70 y el reino de Dios se titula esta meditación. El marco contexto donde se menciona el pasaje de esta meditación es el Evangelio de Lucas capítulo 10. Inicia con la comisión de los 70 que el Señor Jesús envió de dos en dos a predicar por cada ciudad donde Él iría después. Por eso les había dicho, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesús, desde el inicio de su ministerio, habló en parábolas para ilustrar las verdades espirituales. Dios es el dueño de la mies. El tiempo para segar es corto y los segadores pocos. Por eso hay necesidad de rogar al Señor Todopoderoso, dueño de la mies, que envíe obreros. Y es que la mayoría de las personas están dispuestas a trabajar, pero no para salvar el alma de otros. ¿Por qué? Porque no es fácil. Algunos no sienten preocupación ni de su propia alma. Al enviar a los 70 a esta misión, el Señor Jesús les advirtió que los enviaba como corderos en medio de lobos. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y un lobo? Un cordero es un animal joven, sus dientes son de leche y al cumplir un año se convierte en oveja. El cordero es tierno, manso, dócil. No es violento ni agresivo como los lobos, conocidos depredadores por naturaleza, que persiguen a su presa hasta alcanzarla, sean ovejas, cerdos y hasta caballos. Aquí hay una advertencia de la posible agresividad o persecución a la que estaban expuestos los enviados por el Señor Jesús. La comparación con los corderos muestra ciertas características que necesitan los que son elegidos y enviados a anunciar el reino de Dios. Es necesario conocer estas recomendaciones porque en sentido figurado, este fue el entorno donde ellos fueron enviados, al hábitat de los lobos. Las instrucciones recibidas nos pueden parecer raras porque el vocabulario es espiritual y tal vez difícil de asimilar porque somos muy dados a opinar y a creer que sabemos todo o sabemos mucho. Con palabras actuales mencionaré las instrucciones para la misión que se les encomendó. No lleven bolsa, ni provisión de comida, ni calzado extra, ni saludan a nadie en el camino. No lleven nada en las manos. No se entretengan saludando a nadie. No se distraigan. Enfóquense en su tarea. Y en cualquier casa donde entren, digan paz o shalom sea a esta casa. Y si ahí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. Mateo 10, 2-7. Si eres un obrero elegido, debes aprender a obedecer. No necesitarás nada, absolutamente nada para ir a trabajar en la mies. No saludes, no te entretengas en tratar de agradar a la gente. Después de todo, la gente solo verá tus defectos. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Que tu enfoque se centre en conocer el propósito del dueño de la mies. Recuerda que fuiste enviado como cordero y los corderos son dóciles
Ni siquiera tienen dientes fuertes para defenderse a mordidas. A quien se debe agradar es a quien te envía, para que tengas éxito en esa tarea encomendada. Continuemos con las instrucciones a los 70. En cualquier ciudad donde los reciban, coman y beban lo que les pongan delante. En la ciudad no faltaría quien les ofreciera los alimentos y les autoriza para que sanen a los enfermos que encuentren en la ciudad y les digan: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero donde no entren ni los reciban, deben abandonar sus calles y decir: aún el polvo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Sepan que el reino de Dios se ha acercado. Y añadió el Señor Jesús: y en aquel día, el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad, porque Sodoma no tuvo esa oportunidad de ver el poder de Dios. El Evangelio de Mateo, por otro lado, describe al Señor Jesús como el verdadero Mesías, Rey de Israel, heredero del reino davídico, en quien se cumplió la promesa de Dios hecha a Abraham. Su evangelio está enfocado a los judíos, y de ahí saldría la salvación a los gentiles, mostrando que la salvación a través de Jesucristo el Mesías está al alcance de todas las naciones. En este evangelio encontramos que antes de enviar a los 70, el Señor Jesucristo ya había dado la tarea de predicar el evangelio o buenas nuevas del reino a sus 12 discípulos. Mateo 10, del 5 al 12. Les dio instrucciones muy definidas. Dijo: no vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudades de samaritanos. Ustedes van a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Predíquenles, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos iban a seguir con el propósito del Señor Jesús de alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos les dio autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y para echar fuera demonios. Les dijo: de gracia recibieron, den de gracia. Les dijo que no llevaran oro, plata o cobre en los cintos, ni alforja, o sea, comida, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. Algo parecido a las órdenes para los 70. Añadió: en la ciudad o aldea donde entren, pregunten quién es digno, o sea, quién es merecedor de respeto, y ahí reposen hasta que salgan de la ciudad. Saluden la casa, o sea, a sus moradores, y si fuere digna, la paz que ustedes portan vendrá sobre ella, y si no, se volverá a ustedes. Si alguno no los recibe, ni escucha sus palabras, salgan de la casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10, 5 al 15. El pecado más intolerable que el ser humano comete es rechazar el reino de Dios, algo que estuvo a años luz de la humanidad, pero que el Señor Jesús acercó a la tierra para dar oportunidad de que nadie se pierda, sino que puedan tener vida eterna. Dios no hace responsables a los ignorantes, pues a quien poco se le da, poco se le exige, pero sí hace responsable a quien rechaza el conocimiento de la verdad. Por eso más adelante dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y el que me desprecia, desprecia al que me envió. Lucas 10, 16. Volvamos al regreso de los 70, que fue un regreso impactante,
porque ellos regresaron llenos de gozo, porque hasta los demonios se les sometían en el nombre de Jesús, fue lo que ellos dijeron. Su Señor se llenó de gozo con ellos, se llenó de gozo en su espíritu, dice la Biblia. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El regocijo fue por el éxito que tuvieron los 70. Ellos compartieron la verdad del reino de los cielos con una actitud dócil, como la de un niño, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, así como los niños pequeños obedecen a sus padres. Obedientes como corderos, fueron escuchados por las personas y aún los demonios se les sujetaron. La enseñanza para nosotros es que Dios ha revelado sus verdades más profundas a los niños y a quienes las reciben también como niños, confiadamente, porque el Evangelio es palabra de Dios, no de hombres. El Señor Jesús primero escogió y envió a 12 para que evangelizaran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después a 70 para que fueran delante de él. Marcos 16, 15 al 18 presenta la tarea evangelizadora de la iglesia, donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor Jesús dijo: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Recordemos que Dios no habla ni usa a quienes son independientes, los que confían en su propia sabiduría y razonamiento. Estos, al no entender la predicación del reino de Dios, no reciben nada, porque las cosas que son del Espíritu de Dios les parecen locura, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. La verdadera sabiduría viene de Dios y la reciben quienes son humildes de corazón, como un niño. Un niño es obediente, confía completamente en sus padres, le inspiran respeto, amor y temor, los ama, los alaba. Mi papá es el más bueno del mundo, dice un niño. Mi mamá es la más bonita, dice también una niña. Un niño cree a sus maestros de escuela dominical. No hay desconfianza en él, porque él acepta la palabra de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y de los niños aprendemos la confianza ciega hacia sus padres. La dependencia y amor de un niño hacia sus padres es total, completa. Dios se manifiesta a través de ellos para nuestra bendición. Es la misma actitud que Dios espera de sus elegidos, los llamados a trabajar en la mies, y de su iglesia. Todos nosotros, los que formamos parte del reino de Dios y que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por nuestros pecados, somos la iglesia. La tarea que todos tenemos por delante no depende de nuestras habilidades o el conocimiento que logremos en esta vida, sino del poder de Dios y de nuestra dependencia de Él, obrando en nosotros, como sucedió con los 70
enviados a dar a conocer el reino de Dios en aldeas y ciudades. El tiempo es corto, la mies es mucha. Oremos para que el dueño de la mies envíe obreros a su mies. Compartamos el mismo mensaje a toda persona que nos escuche. Prediquemos el mismo evangelio. Presentemos el mismo Dios a la gente, que como aquella del pasado, tiene las mismas necesidades hoy. Y esperemos que el Dios, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, les bendiga en su grande amor, atendiendo las necesidades de quienes han escuchado y recibido el mensaje con sanidades, milagros, problemas resueltos, etc. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado hoy y siempre. Dios te bendiga.